Bien. Listo. Bueno, listo. Bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta clase del curso de Introducción a la Programación de Videojuegos. Hoy vamos a seguir hablando de estructuras de control. Para los que no, pues de pronto vinieron la clase pasada, los contenidos están en Moodle en el tema 5. Ahí está la presentación, que es estructuras de control, un par de ejercicios, uno con pues, estructuras de selección y otros de repetición, las cuales vamos a ver hoy. Una carpeta con ejemplos y unos assets sueltos para armar un proyecto el día de hoy. Y una tarea muy sencilla para pues, que refuercen sus conocimientos para pues, cuando la puedan hacer. Voy a abrir, si les parece bien, en cada tema un foro para preguntas relacionadas con el tema como tal y con la tarea, porque a veces tener todas las preguntas en el foro que está preguntas y comentarios ahí, pues me han preguntado varias cosas, pero pues de temas distintos o de pronto no tienen que ver es con Moodle y no con la clase. Entonces voy a abrir unos foros por tema para que esté un poco más organizado. También puse un poco más de referencias para que pues, las vean. Más que todo es documentación de Unity y como el manual de Unity. Sí, pues revísenlo bien a fondo, que tiene introducción pues a distintos temas. De pronto si no tocó el uso de algún componente en la clase, seguramente pues está ahí en la documentación. ¿Alguna pregunta en los chats o acá del tema de la última clase? Bueno, voy a... Les recuerdo, estábamos en el tema de la última clase, fueron estructuras de selección. Simplemente en un minuto lo vemos rápido. Bueno, entonces, otra vez una estructura de selección nos permite seleccionar un conjunto de operaciones que queramos realizar sobre objetos, información, etcétera, dependiendo de una condición dada. Entonces teníamos if, else y switch, pues hay otros, pero estos son los que vamos a tocar, que son los pues, más usados en Unity. Y las de repetición es una estructura que nos permite realizar un conjunto de operaciones hasta que se cumpla una condición. Puede ser de forma ilimitada durante todo el juego, pues depende de la condición que le demos. Entonces tenemos los whiles y los for. También hay do while de pronto para que los que sepan algo más de programación, o para eso si quieren mirar la documentación de C#. Entonces, recordábamos if, es simplemente poníamos if y entre paréntesis una condición en booleano, o sea, la condición es un booleano, y para eso utilizábamos operadores lógicos. Por ejemplo, era if 5, acá hay un ejemplo. Bueno, si el número de corazones es mayor a 1, entonces le resto un corazón. Así era la estructura if. If else es exactamente lo mismo, pero tiene una condición por defecto, por así decirlo. Si no se cumple la condición que está entre los paréntesis, se realiza el otro conjunto de operaciones. Entonces podíamos ver si corazón es mayor a 1, restábamos corazones, y si no, ya era porque no tenía corazones, entonces game over. También podíamos anidarlos por si tenemos muchas condiciones. Por ejemplo, pues ahí está el ejemplo. Anidarlo significa que podemos tener uno dentro de otro. Teníamos switch, que era
una estructura que nos permitía comparar por casos. Entonces teníamos la palabra switch y entre paréntesis la variable que queríamos comparar. Y luego teníamos una serie de casos donde comparamos los que dicen valor 1 a valor, hasta valor n. Comparábamos esos valores y si se cumplen, se realizan la operación 1, 2, 3, dependiendo del valor. Y por defecto tiene una operación X. Bueno, otro ejemplo, ahí lo pueden ver. Ya pues habíamos realizado el ejercicio de estas estructuras. Para los que no lo han hecho, pues lo pueden realizar y cualquier pregunta en el foro. Bueno, entonces ahora vamos con las estructuras de repetición. Tenemos el while. Entonces el while nos permite especificar un conjunto de instrucciones que deben ser repetidas siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces tenemos la palabra while y entre los paréntesis tenemos la condición que queremos cumplir y realizamos el conjunto de operaciones si se cumple esta condición. Entonces, por ejemplo, un ejemplo un poco largo, pero entonces tenemos, por ejemplo, un número de cofres definido para un juego tipo Zelda, yo qué sé. Entonces, el while pues significa mientras. Entonces, mientras y, que sería un contador, o sea, con el que vamos a tratar de llegar a cumplir la condición, pues a salirnos de esta condición, perdón. Entonces, si i es menor a el número de cofres, realizamos una operación. En este caso es instanciar, pues no aleatoriamente, pero con un desfase, un número de cofres. Ahorita vemos pues este ejemplo. Y después de esto sumamos 1 a nuestro índice. Y así entonces cada vez que voy a realizar esta operación, verifico si el i es menor al número de cofres. Y como estoy sumando 1 cada vez que realizo la operación, va a llegar un momento que pues va a ser igual, pues, sí, a menos que el número sea negativo. Pero pues esa es la lógica. Entonces es importante que haya alguna forma pues si no queremos que se realice todo el tiempo, de cumplir, pues de negar la condición que está entre paréntesis para que no se quede repitiendo sin control. Bueno, entonces tenemos la estructura for. La estructura for pues nos permite otra vez especificar un número de operaciones para realizar un número determinado de veces. Y acá tenemos pues el control total del número de veces que vamos a realizar la operación. En el while probablemente pues no lo tenemos, porque yo podría no estar sumando el i al final de las operaciones. Entonces nunca me saldría del ciclo porque i nunca, de hecho ahí creo que es mayor, ya me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces i tendría que ser mayor al número de cofres para salirme de la condición. Bueno, entonces la estructura for, tenemos un índice que es como el i que declaramos en el while, lo pueden ver en la presentación si quieren. Mientras tanto, tenemos una condición que es la que se tiene que cumplir para salir de este ciclo, y como un control de iteración, que es cuando estamos haciendo, por ejemplo, que el índice aumente de valor, y así cuando se cumpla, cuando el valor del índice niegue la condición, pues salimos del ciclo. Entonces ya les muestro un ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a imprimir 6 de mensajes que digan que estamos creando un cofre. Entonces tenemos en nuestro número de cofres que queremos crear, tenemos nuestro índice, que es el int i igual a 0. Tenemos
nuestra condición, que es mientras i sea menor a el número de cofres, entonces va a saltar un ciclo en la operación, va a realizar, perdón, un ciclo de las operaciones. Y el i más más, pues nos está subiendo el contador para que llegue un momento donde el i sea mayor que el número de cofres y así se acaba la repetición del ciclo. Si ustedes ejecutan, pues escriben un método que haga esto y lo llaman. Entonces ven que estamos imprimiendo 6 veces el mensaje de creación de nuestros cofres. Entonces ven que acá yo le paso también el i, que es nuestro índice. Nuestro índice también podría iniciar en 1 si queremos. Y podría ser i menor o igual para que él empiece en 1 y termine en 6. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver el funcionamiento. El ejercicio está en la carpeta de ejercicios de Moodle. Es el número 2, ejercicio de estructuras de control. Entonces, por favor, ábranlo, les doy un par de minuticos para que lo descarguen. ¿Alguna pregunta hasta el momento de la teoría con algún canal o acá en clase? ¿Dónde es exactamente el ejercicio? ¿Dónde se puede descargar? El enunciado del ejercicio está en Moodle, en tema 5, ejercicios, la carpeta de ejercicios. Y es el número 2 de estructuras de control for. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto nuevo, o si tienen el proyecto del ejercicio 1 de la clase pasada también lo pueden usar. Entonces vamos a crear un nuevo script que creo que se llama loop script. No estoy seguro. Sí. Y se lo vamos a asignar, si quieren, a la misma cámara. No hay problema al objeto de la cámara. Entonces ven que acá quedó ya el script. Entonces vamos a abrirlo. Entonces creo que en el ejercicio ahí está como el bloque de código. Pues no les pongo el copy-paste, sino que es para que escriban también y cojan como práctica. Pero pues vamos a hacerlo de pronto en pasos más pequeños. Pues vamos a...
Entonces, creamos acá arriba una variable que va a ser pues el número de cofres que queremos como crear, entre comillas, pues a imprimir que estamos creando. Entonces también luego creamos nuestro método de crear cofres con while. O sea, acá lo que estamos haciendo es, tenemos nuestro índice. De hecho, no. Sí, entonces tenemos nuestro índice, que lo vamos a empezar en 10. Como les dije, no tiene que empezar en 0. Y nuestra condición va a ser que que nuestro índice, perdón, sea menor al número de cofres por 2, simplemente para meterle alguna condición así medio rara. Entonces, en teoría, lo que va a pasar es que no vamos a empezar en 0. O sea, cuando imprimamos nuestro mensaje, nuestro índice pues va a estar en 10 porque todavía no hemos modificado su valor. Y se va a repetir hasta que cumpla esta condición, que es que el índice sea sea mayor, perdón, al número de cofres multiplicado por 2. O sea, cuando nuestro índice sea mayor a 20. Entonces lo podemos llamar en el start. O voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos la clase pasada de llamar el método si oprimimos el botón del mouse o una tecla. Simplemente para recordar un poquito. Listo, entonces de pronto para los que no estaban en la clase pasada, con este método de la clase input, o sea, haciéndolo así, vamos a verificar si estamos oprimiendo el botón izquierdo del mouse. Y si sí, pues como en el ejercicio del if, vamos a llamar nuestro método de crear cofres. Entonces vamos a Unity y verificamos que nuestro script tenga expuestas pues que tenga visible la variable de cofres, el número de cofres. Y simplemente pues le damos play. Y damos clic izquierdo. Entonces ven que ahí estoy pues imprimiendo todas las iteraciones del ciclo. Entonces empezamos en 10 y terminamos en 19 porque es menor a 2 veces el número. Si queremos igual a 20, pues le ponemos un menor o igual. Tenemos que salirnos. Y ven que pues ya llega a 20. Entonces vamos a realizar la misma con el for. Vamos a crear un método que imprima cofres pues utilizando mensajes, perdón, utilizando for. Entonces ven, acá tenemos nuestro índice, que empezamos en 0. Nuestra condición, pues que el índice sea menor al número de cofres. Y vamos incrementando el índice cada vez que realizamos la operación. Entonces, pues en teoría y en la práctica esto va a imprimir desde 0. Va a decir que creamos nuestro cofre con for 0 hasta que salgamos de esta condición, que es cuando el índice sea mayor a 10. Entonces seguramente va a llegar de 0 a 9. Y acá empezamos con el 10.
y nos lo hemos llamado, entonces vamos a decirle que cuando oprimamos el botón del mouse derecho, llame nuestro método de imprimir los mensajes. Entonces le damos play, botón derecho, en que imprimimos de 0 a 9, y con el izquierdo, entonces de 10 a 20. Entonces ven que ahí pues, jugamos con los índices para imprimir pues, diferente cantidad de números, qué pena. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Acá en clase o en los foros. No, bueno. Listo, entonces vamos en Moodle, en ejemplos. Hay un ejemplo que dice ejercicio, estructuras, control. Entonces vamos a descargar este, por favor. Y una vez pues tengamos abierto, abrimos la escena. La escena no tiene nada. Guíense de pronto por la cámara, que tiene un par de componentes. Entonces uno de nuestros componentes fue del ejercicio que hicimos de selección ayer. Este incluye ya, digamos, lo de los métodos con parámetros y otras cosas, si quieren pues, revisarlo. Y tenemos un script que también se llama loop script, es como la continuación del ejercicio que estábamos haciendo, pero ya para representar algo pues visualmente. Entonces, hace unas clases me preguntaron que si había una forma, por ejemplo, creo que fue en el ejemplo de la pelota que estábamos armando el nivel, que si podía crear creo que era el piso un cierto número de veces, pues que nosotros definiéramos. Entonces vamos a usar pues, estructuras de repetición para crear objetos con diferentes características. Entonces, pues de una vez, creo que en el start, entonces tenemos, si no lo tienen activado, actívenlo, y si tienen el de selección activado, desactívenlo con el chulito que tiene acá al lado, por si todavía no saben cómo deshabilitar componentes. Y le damos play. Entonces ven que pues no tenía nada y creé un número pues de sprites basados en este número que tenemos, que es nuestro número de cofres. Y también entonces puse otro montón de propiedades para que revisemos. Tenemos una posición inicial, que es de donde vamos a empezar a crear nuestro piso.
Tenemos también un multiplicador en X y en Y que nos va a dar como el espacio entre estos pisos. Entonces ven que pues como está positivo en X y en Y, cada vez que creemos uno, voy a hacer que se mueva pues en la dirección a la izquierda y arriba, basados en este multiplicador. Entonces, por ejemplo, si en X es 0, imprimimos, pues creamos todos los objetos hacia arriba. Lo mismo si, por ejemplo, el multiplicador en Y es 0 y en X es 2, entonces va a ser todo en el eje X. Vamos a revisar un poco el código. Listo. Bueno, acá tenemos también lo que acabamos de hacer, el ejercicio que acabamos de hacer. Y acá está nuestra creación de los bloques, pues así lo llamé. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Y tenemos entonces la condición del while, que es la que estábamos haciendo ahorita, que mientras el índice sea menor al número de cofres, voy a crear un objeto en cierta posición y luego aumento el índice para que pues esta condición, podamos salir de esta condición. Entonces vamos a ir un poco a lo que significa cada línea. Tenemos esta variable tipo vector 3. Entonces lo que significa es que esto nos va a representar una estructura, entre comillas, o sea, sí, tómenlo como una estructura que tiene 3 variables, X, Y y Z. Entonces pueden ver, acá tenemos una variable de tipo posición inicial y ven que si la dejo pública puedo modificar el X, Y y Z. O sea, el Z pues en este caso no nos interesa porque estamos en 2 dimensiones. Entonces solo tenemos X, que es la roja, y Y, que pues es la verdecita. Entonces lo que hacemos es, este vector, esta estructura va a tener, entonces, vector 3.right nos va a representar un vector en 3 dimensiones que solo tiene el componente hacia la derecha. ¿Y qué significa esto? Entonces que ese vector va a ser 1, 0 y 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vector, tómenlo como si fuera esta flechita, nos va a apuntar hacia la derecha en una unidad. Entonces, luego yo lo estoy multiplicando por nuestro índice y por el multiplicador que nos va a ayudar a espaciar. Por ejemplo, si tengo el multiplicador por 2, entonces cuando cree, digamos, el segundo bloque, perdón, entonces este va a tener, no sé si alcancen a ver el componente transform. Este empezó en 100, que pues así lo cambié en nuestro script, que fue la posición inicial. Y ven que el siguiente a la derecha está en 300. Entonces, ¿qué pasó acá? Si nuestro multiplicador en X es 2, entonces cuando recorremos este ciclo por primera vez, y va a ser igual a 0. Perdón, la primera vez crea el primero que está en 100. Y cuando pasamos por segunda vez, entonces y va a ser 1, porque acá sumamos 1 después de pasar la primera vez y lo multiplicamos por 2.
Entonces, esperen un segundito. Entonces teníamos 1, 0, 0, que significa este, por i que es 1, por nuestro multiplicador que es 2, y no sé por qué da. Ah, listo, sí. Entonces tenemos la posición inicial, que es 1, 0, 0, y le vamos a sumar esta variable, que es 2, 0, 0. Entonces el resultado termina siendo 3 en x y 0, 0. Entonces les recomiendo de pronto que vean algo sobre el sistema de coordenadas. Esto lo hablamos en la clase de ASET, si no estoy mal, que es el tema 4. Y pues que vean algo de vectores, que pues no entra mucho en este curso, pero pues es importante para poder realizar algunos ejercicios. Listo. Y pues no voy a hacerlo en Y, ustedes pues también pueden jugar con esto. Y entonces listo. Este método, así como nuestro update o nuestro start, pues es un método que tienen los GameObjects para crear un nuevo objeto en una posición predeterminada, o solo crea un objeto en el sitio donde está el objeto que tiene el script. Y también puede tener una rotación. El tema de rotaciones también es un poco complicado, pero pues está en cuaterniones. Eso es otra estructura como el vector 3 que describe las rotaciones. Pueden ver un poco más en la documentación, pero pues no se preocupen mucho. Si lo quieren como en la rotación original, lo dejan así. Entonces, de hecho, vamos a ir a uno de los links que les dejé de referencia. De hecho, no les puse el link de este, pero entren a cualquiera de estos, por ejemplo al de componente, y le dan clic en GameObject. Voy a tratar de hacerle un poquito más de zoom por si no lo ven. Entonces, acá a la izquierda pueden buscar GameObject. Y creo que no está en GameObject, sino en Object. Acá lo ven. Entonces, pues íbamos en Object, busquen Object acá a mano izquierda de la documentación. Y hay un método que es el de instanciar. Si se meten ahí, pues ahí nos describe un poquito lo que hace el método, pero es esencialmente coger un objeto y clonarlo con ciertas propiedades en el espacio. Entonces, pues ahí pueden ver unos ejemplos que también, por ejemplo, acá están accediendo al rigid body, que lo habíamos visto que era para físicas. Mañana voy a tratar de dar un poco más claro el tema de colisiones y de físicas. Entonces ahí pueden revisar qué hace bien el objeto de instanciar. Pero pues ya les dije, prácticamente coge un objeto, que en nuestro caso es el sprite, y lo duplica en un número determinado de veces. Listo, entonces ahora vamos a ver nuestro
nuestro segundo método. Entonces, perdón, no les dije. En el start, comenten el de crear los bloques y quítenle el comentario de crear burbujas. Pues hagan esto y no sé por qué no debe expandirse más, pero le damos play. Uy. Y la posición, como cambiamos la posición inicial, creo que se desfasó un poquito. Creo que era 7.5 y 3.5, algo así. Sí, algo así. Entonces ven que creo una matriz de burbujas, por así decirlo. Entonces vamos a ver el código. Entonces, nuestro método de crear burbujas, vemos que usamos un for anidado, o sea, un for dentro de otro for, que nos va a representar una matriz, por así decirlo. Pues no, una matriz, donde tenemos un número de filas y un número de columnas. Entonces ustedes ven que acá en el código tengo expuesto nuestro número de filas y nuestro número de columnas. Entonces ahí tengo 7 y 13. Entonces ven que acá tenemos 7 filas y 13 columnas. Entonces asimismo vamos a instanciarlo, a duplicar este objeto en una posición pues, que especifiquemos y con una rotación también. Pues si queremos modificarla, si no, pues la pueden dejar así. Listo, entonces tenemos que pues nuestra posición va a ser J, que es nuestra columna. Esto va a ser en X. Entonces acá estamos creando una nueva posición en X, Y, Z. Entonces tenemos acá Z es igual a 0 porque pues solo estamos trabajando con X y con Y. Y entonces tenemos nuestro índice J. Ven que yo acá lo creé, pero también lo uso acá como en los ejercicios anteriores. Y lo multiplico por nuestro multiplicador en Y para que nos espacie la posición, pues, dependiendo cuánto queramos. Y hacemos lo mismo con Y. Ven que como estoy dentro de este for, puedo llamar esta variable, pues que es nuestro índice, y lo multiplico por X. Entonces, por ejemplo, si no quiero 7 y 13, puedo poner 5 y 5. Y ven que pues crea acorde a lo que queramos. Por ejemplo, si queremos también, nosotros dentro de estas estructuras podemos usar nuestras estructuras de selección si queremos que se cumpla alguna condición dentro del for. Podemos pues, meterlo acá fácilmente. Si queremos que solo se instancie cuando el número de filas sea impar, podemos hacerlo. Entonces, si es par, perdón, vamos a hacerlo par. Entonces acá vemos que estamos usando nuestras estructuras de selección, las que vimos ayer, para verificar alguna condición pues, que queramos. Entonces
Si le damos play, ven que ya no tenemos cinco filas, sino 3 filas. Pues debido a que pusimos una condición que nos permite saber si es par o impar. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? Tenemos un par de preguntas acá, José Luis. Preguntan si puede explicar cómo cargar los Game Objects desde un spreadsheet. Ya lo dijeron. Bueno. Lo del spreadsheet lo vamos a ver más adelante. Eso es un conjunto, una textura que tiene un grupo de sprites dentro de ella. Pero lo que sí, creo que no les dije. Entonces, vemos en nuestro script de loop, el loop script, cuando seleccionamos nuestra variable de block sprite, nos está mostrando acá en nuestro tab de proyecto un objeto que ven que es el modelo ya con textura. Entonces esto se llama un prefab. Esto los vamos a ver mañana, pero para que tengan una idea, nosotros podemos crear objetos que tengan valores predeterminados, o sea, en otras palabras, como una plantilla de un objeto. Puede ser un sprite que tenga un comportamiento específico, un sprite que todo el tiempo esté moviéndose en alguna dirección, y para no tener que, si queremos duplicarlo en nuestra escena, y luego le queremos cambiar alguna propiedad a un objeto, no nos toque seleccionar todos nuestros objetos y cambiarle esa propiedad de algún componente, sino ya está determinada por nuestro prefab. Entonces cuando, por ejemplo, acá voy a poner que no haya ninguna, nuestra variable acá block sprite, entonces si vamos a crear un objeto, un bloque, y nuestro GameObject block sprite no tenemos nada ahí, ningún objeto para duplicar, va a haber un error. Entonces nosotros, si tenemos un sprite en la escena, simplemente arrastramos el sprite y lo ponemos en la escena. Voy a borrar nuestro. Entonces este es un objeto que tiene un componente que muestra los sprites, y lo arrastramos a la carpeta sprites, y inmediatamente nos va a crear un objeto que tenga las mismas propiedades al que tengo acá. Entonces ven que acá queda en azul. Esto igual lo mostraré más en detalle mañana, pero es para que tengan una idea que se pueden hacer plantillas de objetos para, por ejemplo, una bala en un shooter. No tenemos que tener acá 1000 balas, sino que simplemente podemos borrarla de la escena, ni siquiera la necesitamos en la escena. Y en nuestro script vamos simplemente a arrastrar ese objeto que acabamos de crear. Me equivoqué. Es al block sprite. Acá sí ven. Entonces lo arrastran del tab proyecto hacia la variable block sprite. O también podemos, si quieren, el mismo objeto de tipo burbuja lo podemos reemplazar en el de los bloques. Entonces, si queremos, dice crear bloques, pero estamos usando el sprite de la burbuja. Ven que ahí podemos reemplazar el objeto por lo que queramos. Entonces, ese concepto de prefabs lo explicaré mañana mejor, pero una vez más, en la documentación acá en el manual,
pueden ir buscando qué significa un prefab para que mañana tengan el concepto un poquito más claro. Entonces, lo que les decía, pues lo de spreadsheets lo vamos a ver luego. Acá vemos que nuestro sprite solo tiene un sprite, pero nosotros podemos, digamos, dividir el pasto en 5 partes diferentes y que van a ser nuestros 5 sprites diferentes. Y así lo podemos, pues, variar. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, es una pregunta sobre el comando instanciar, y es que en la documentación sale, muchas veces al final del comando sale as transform o as rigid body, depende de lo que está haciendo en el programa, pero en el ejemplo que descargamos no sale eso. Entonces la pregunta es exactamente para qué sirve, o porque en este caso no está el comando de as después del instanciar. El as es para tomar lo que acabamos de crear como un objeto de ese tipo. Por ejemplo, si creamos un objeto y le ponemos el as transform, estamos creando como ese componente, o sea, accediendo a ese componente de transform del objeto. Sí, algo. Rápidamente eso, lo que ocurre es que cuando tú haces instantiate, siempre te va a hacer un game object, siempre. Lo que pasa es que, si no estoy mal, Unity tiene un sistema que permite castear de un game object a algún componente que tenga a través de la función as. Ellos programan por eso por debajo. Eso es una forma de hacer casting. Es extraño, no sé muy bien cómo lo hace, pero entiendo que lo puede hacer. Pero siempre el instantiate siempre te va a botar un game object. Nunca te va a botar algo distinto. ¿Sí? A menos, ¿sí?, que decidas instanciar algo muy específico, como un rigid body, pero eso es muy raro de hacer. Sí, usualmente uno instancia siempre un game object. Sí. En el caso, te recomiendo que no le hagas mucho caso a eso. Yo simplemente instanciaría un game object y después obtienes el componente manualmente, como transform o algo, y mejor siempre trabajar todo como game object. Gracias. ¿Alguna otra pregunta acá o por algún canal? Sí, hay una pregunta, pues si es posible hacerla ahorita en este momento, pero quién sabe. Están preguntando, pues tú puedes crear como arrays y duplicar cosas, y ellos preguntan qué tal si quisieras duplicar, por ejemplo, algo en círculo. Pues cuál sería como la orientación básica. ¿Algo en qué? Perdón. Algo como alrededor de un círculo. Sí, como hacer las bolitas en forma de círculo. Como una serie de pointers que podrías hacer. Por ejemplo, si quiero... ahí ya la leyeron, perdón. Podríamos, basado en alguna función matemática, o sea, por ejemplo, en la función de un círculo, definir los puntos en X y en Y. Entonces, por ejemplo, bueno, miremos un segundito creo que hay una clase. Punto. Entonces, por ejemplo, acá en la documentación hay una clase que es math.f. Ahí tenemos, por ejemplo, usar funciones de seno y coseno para describir la función de un círculo. De pronto eso sí tienen que ver más en otra documentación. Pero pues esa es una forma de hacer eso, o no sé, si te ocurre otra. Sí, o sea, es la palabra que se le llama a eso es parametrizar, ¿no? ¿Cómo haces un círculo? Esto es matemáticas, ¿no? ¿Cómo es la función de un círculo? Es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. Y bueno, ustedes hacen la matemática y les va a resultar que x es igual a coseno del ángulo y y es igual a seno del ángulo que tienen. Y eso les va a dar la posición en círculo. Y lo que hacen es variar el ángulo. Si dicen ángulo 0 o 15 grados o 20 grados o 30 grados y así,
van generando el círculo. Eso ya es más matemáticas que realmente Unity o que realmente Sí, eso no. como hacer un juego ya es cómo hago eso con matemáticas. Aquí dicen Sí. en el chat, por ejemplo, hablan incluso de coordenadas polares. También esos son coordenadas polares, x seno de ángulo y x y coseno de ángulo. Pero aquí dicen, por ejemplo, que les da como las matemáticas, que no sé qué. Y lo lamento muchísimo, pero eventualmente nos vamos a chocar con las matemáticas por más básicas que sean. Entonces, Pues así se podría hacer manualmente con un pivote en el centro de un objeto. esa es otra forma. Ustedes podrían O sea, usar un pivote y van rotando. Voy a el mostrar pivote, pero eso rapidito, es como, pues como para que vean también lo que se puede hacer con las bueno, propiedades de ser el padre el hijo, perdón, de un objeto. Entonces podemos crear un objeto vacío en 0, 0, 0. Entonces acá pues está el objeto, no hay nada. Y vamos a meter el cubo dentro de... Uy, ¿qué pasó? Dentro de nuestro objeto. Entonces pues ese es el cubo, ahora va a ser el hijo del padre. Y pues, verifiquemos que nuestro cubo esté en 0, 0, 0. Pues que esté en todo el centro del objeto. Y lo vamos a mover. Tantas unidades, pues eso sí ya depende de ustedes. Si ven acá arriba, hay una opción para ver Game Objects, por ejemplo, pues que no tengan nada. Seleccionamos un icono y ya sabemos que nuestro Game Object pues va a estar acá. Este es nuestro Game Object. Y lo podemos seleccionar porque si no, no podríamos seleccionar un Game Object vacío. Y ya podríamos pues duplicarlo. Y ven acá arriba que tenemos la opción para cambiar nuestro pues, punto de referencia. Entonces lo ponemos como pivote. Y con control lo pueden ir ubicando en unidades pues enteras, en ángulos, ven que de 15 grados. Entonces si quieren luego cogemos todos nuestros objetos y los volvemos a duplicar. Y pues así podrían, es una manera que se me ocurre. Y lo pueden programar Sí. Entonces es simplemente instanciarlo y luego rotarlo un cierto número de grados. Hay una preguntita. Están hablando mucho de eso. No sé si tienes tiempo para explicarlo o si lo dejamos para después. Hablan mucho de los cuaterniones. Sí, para la rotación y qué significa un cuaternio, porque han visto mucho eso. Pero no sé si lo explicarás en otro momento o si lo... Sí, el tema de cuaterniones yo creo que lo dejamos para otra clase porque pues quiero que armemos un proyecto y se me va mucho tiempo en eso. Entonces, igual en la documentación también explica un poquito el concepto de cuaterniones, pero no le pongan mucho cuidado de pronto a los que no tienen pues, muchas bases en matemáticas o algo así. Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta de este ejercicio? Ya que de todo lo de... sí. Se le hizo una pregunta. Pero... ¿Existe alguna forma de generar instancias que sigan un path, como un vector en línea, por ejemplo, como en 3D Studio Max, que uno puede generar un path para que un modelo tridimensional lo siga? ¿Se podrían generar duplicados en torno a un path dentro de Unity? Sí se podría, pero toca programar un poco. Sí, es pura parametrizar en la recta. Y, O sea,
Ahora en vez de parametrizar un círculo, estamos hablando de parametrizar En una un línea camino. con curvas y con cosas. Eso se llama spline y eso es matemáticas. Y Sí. pues Unity no tiene nada nativo con splines. Tocaría uno pensar esas Creo que sí, curvas. en el Asset Store creo que igual hay unas herramientas. Sí, hay unas herramientas que te De permiten pronto eso. nos podemos meter a eso para que vean, porque ya que preguntan un poco, pues, que si Unity tiene algunas herramientas o algo así. Entonces podemos ir a Window. O mentira, creo que dejémoslo para el final de la clase para que podamos... Sí, para que no se distraigan viendo las cosas ahí. Listo. Entonces de esto, ninguna otra pregunta. ¿Sí? Si el sprite se puede alterar. Si el spray se puede alterar, además de su movimiento, digamos, en otras características. Por ejemplo, las burbujitas ahí son celestes. Si uno puede hacer que a medida que se dibuje el trail de burbujas se vuelva progresivamente más verdes, por ejemplo. O tiene que introducir otro sprite adicional. No hay ningún problema. Eso se puede hacer modificando el material del sprite. Ya, de hecho, en el proyecto que vamos a armar, ahí vamos a modificar cosas como esas. Usted sugiere, como si quiere que siga una trayectoria, pues tiene que pensar en términos de generar esos puntos donde debe ubicar los vectores, donde debe instanciar pues el sprite. Pero todo eso se hace dentro de un ciclo de repetición. ¿Siempre se tiene que hacer así o hay de pronto maneras de que él opere sobre todos los datos al mismo, digamos entre comillas, al mismo tiempo, como uno haría, por ejemplo, en MATLAB o algo así? O sea, siempre tiene que ser con estructuras de repetición. Pues si quiere instanciar un número determinado de cosas, yo creo que sí. ¿No? No sé a qué te refieres con MATLAB, Sí, es que no pero me estoy queda seguro muy que en clara el la fondo pregunta. acaba siendo un ciclo. Así uno no lo vea. Sí. Sí. En algún momento tiene que hacerlo. En algún momento tiene que ir punto por punto y decir instantiate. Sí. O sea, no sé cómo lo hará MATLAB, pero en algún momento lo tienes que hacer. Incluso MATLAB abajo lo tiene que hacer, me imagino yo. Igual, yo creo que él se refiere un poco a hacer como procesamiento paralelo, pero digamos, yo no sé si, creo que eso es en Unity posible, pero es complicado de hacer. Pues en Unity no existe esto es más avanzado, no existe multithreading, no se puede. Unity, y de hecho casi ningún game engine tiene multithreading como avanzado. Bueno, este tiene multithreading para rendering, pero pues no tienes como acceso a él, pero puedes usar corrutinas. Pero eso es otro tema y lo dejaremos para después. Más preguntas. Sí. Listo. Bueno, entonces ahora los invito a que vayan a Moodle si no lo han hecho, si lo encuentro. Y en ejemplos hay una carpeta que se llama Raw Assets 5, Raw Assets, que es el último zip. Estos ejercicios que hacemos a veces de armar proyectos, pues ya un jueguito más complicado, pues a punta de los assets. Voy a tratar de hacer videos un poco más paso a paso porque sé que muchos se están perdiendo en los foros, pero pues dicen en los foros que se pierden a veces. Entonces voy a tratar de hacer eso pues una vez se acabe, creo que esta semana. Entonces una vez que no sé si se lo han descargado, pero empecemos creando un proyecto nuevo. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Bueno.
Bueno, entonces, no sé si recuerden cuando estábamos importando assets a un proyecto. Entonces, si nosotros definimos, cuando estamos creando un proyecto, acá nuestro default como 2D, cuando importemos texturas, Unity las va a convertir automáticamente en sprites. Entonces, de pronto, pues eso facilita las cosas. Bueno, entonces, una vez creen su proyecto, pues acomódenlo como quieran el layout. No, esto no sirve. Bueno, entonces vamos a, pues descompriman la carpeta, por favor, la de raw assets. Y como cuando hicimos el ejercicio de importar assets al proyecto, recursos al proyecto, entonces simplemente arrastrarlos desde la carpeta de origen a la carpeta assets de nuestro proyecto. Ignoren este montón de errores, es por estar molestando tanto con los tabs de Unity. A veces de pronto no sabe dónde anclarlos bien y saca un error. Entonces hay un par de minuticos mientras importan. Pues que esto de pronto si lo siguen un poco más paso a paso, les queda mejor. Entonces, pues mientras lo van importando, los que pues de pronto no lo esté cargando mientras tanto. Entonces, ¿qué tenemos entre estos assets? Tenemos unos scripts, como siempre, un material, un sprite. Este es un prefab, que es pues, el objeto del que les hablé hace un momento. Ya vemos otras propiedades de este. Están preguntando rápidamente cuál es el sitio que descargar. ¿Los tres? El tercero. Vamos a descargar el raw assets este. Sí. Listo.
Bueno, entonces tenemos unos scripts, material, sprites, unos sonidos, más sprites, una fuente, sprites, sonidos y más sprites. Entonces, si ven, yo no modifiqué nada en los parámetros de importación, sino que al dejarlo en 2D, como pues, default para la vista, Unity me importó como sprites todas las texturas. Sí. De pronto. ¿No? No se ve el apuntador. Ah, sí, no le puse. Sí. Sí, en la transmisión de pronto se pierden en algún momento porque el mouse no está. Pues podemos repetir si estamos apuntando hacia algo porque el cursor no se está viendo, al parecer. Bueno, listo. Entonces, una vez ya tengan pues, todos los assets importados, vamos a arrastrar. Bueno, podemos de hecho organizémoslo mejor en folders para que no nos perdamos. Entonces, pues el ejercicio de la otra vez. Entonces, tenemos scripts, materiales. Voy a poner como audio. Fonts. ¿Qué más? Sprites. Bueno. Y el prefabs.
Listo, una vez ya los tengamos pues organizados y pues, lo cual es recomendable, vamos a arrastrar este sprite que es underwater background, lo arrastramos al tab de jerarquía en el que está pues la cámara. Entonces si quieren vamos si ven acá hay una opción que me dice Free Aspect, podemos cuadrar nuestra pues bien sea resolución o una proporción de pantalla 16:9, 4:3, pues dependiendo del dispositivo también al que estén apuntando, pero pues vamos a dejarlo 16:9 y así se les mantendrá pues, en la misma proporción sin importar si agrandamos o no la ventana. ¿Alguna pregunta por ahora? No. Bueno, listo. Entonces, ya que tenemos pues el fondo, vemos de qué dónde va a llevar lugar el juego. Entonces va a ser como en el fondo del mar. Entonces, para eso creo que no he hablado mucho de sonidos hasta el momento. Entonces, pues les puedo introducir un poquito lo que son sonidos. Si ven en el objeto cámara, seleccionan acá nuestro main camera de la jerarquía. Ven que tenemos un audio listener. Entonces, ¿qué significa audio listener? Tiene que haber un objeto en la escena y solo uno que tenga este componente y es el que va a escuchar de dónde están de dónde van a provenir nuestros sonidos, porque nosotros pues si queremos que el sonido provenga del lado izquierdo de la pantalla, porque Unity tiene la opción de sonido en 3D, de pronto pues si tienen un buen equipo de sonido sientan el sonido a la izquierda, entonces Unity permite eso, pero también tenemos pues opciones para audio en 2D. Entonces si quieren vamos a nuestra referencia, a la última que está en Moodle. Entonces esto pues nos explica un poquito de audio para que de pronto el que tenga más tiempo o esté también viendo el track de música y quiera meterse en esto, pues lo haga. Entonces tenemos acá quien está escuchando nuestro sonido y ciertas fuentes de sonido. Entonces, para las fuentes de sonido, o sea, de dónde va a provenir nuestro sonido, también tenemos un componente que nos va a permitir pues reproducir un sonido desde alguna parte. Si ven acá más abajo pues están los formatos que acepta Unity y también pues nos permite si van a usar el micrófono para algo pues grabar sonido directamente en Unity. Pero bueno, entonces ya teniendo pues nuestro fondo, entonces vamos a pues, que el sonido provenga del fondo. Entonces, para esto, acá cuando seleccionamos nuestro sprite en la jerarquía, vamos a añadirle un componente de audio que es audio source. Entonces acá nuestro componente pues nos permite, por ejemplo, esta opción es reproducir apenas... qué pena, una pregunta. Una pregunta, tienes un sprite que se llama cursor y en el zip no se encuentra. Ese es opcional, qué pena, yo lo tengo por fines demostrativos. Ustedes pueden pues bajarse es para mostrarles que pueden cambiar el cursor en
en los juegos pues, que dependan de él. Entonces, si quieren bajarse una imagen y meterla como sprite, pues pueden hacerlo. Entonces, listo. Una vez le hayan agregado el componente audio source a nuestro fondo, pues ven que acá hay una opción que dice play on awake. Entonces, este sonido, que todavía no se lo hemos asignado, ven que está vacío el audio clip, pues va a empezar a reproducirse apenas yo inicio el juego. Entonces vamos a nuestra carpeta de sonidos y arrastramos este sonido a el espacio de la fuente del audio clip, perdón. Entonces lo arrastran y ya pues simplemente y para que no se reproduzca solo una vez, le ponen la opción de loop. Entonces una vez se acabe la pista de audio, va a seguir reproduciendo. Si ustedes le dan, vamos a ver si acá en el salón suena. Si ustedes le dan play, creo que acá me está sonando, pero suena muy pasito para que el resto lo escuche. Los audífonos. Si escuchan, pues ya nuestro juego tiene pues, una música de fondo. Esta fuente de audio, si no es única, nosotros podemos tener en todos los objetos si queremos una fuente de audio. Listo, entonces ahora vamos a crear un GameObject, que esto tampoco pues lo he explicado muy a fondo. Pues le vamos a poner algo de interfaz gráfica a nuestro juego. Unity desde el 4.6 tiene un nuevo sistema de interfaz, pues no lo voy a tocar porque pues no, sinceramente no lo he estudiado muy bien. Pero pues les recomiendo que lo aprendan y que no usen el que está por default en Unity. Pero pues esto, como saben, es para efectos demostrativos. Nada más. Entonces creamos nuestro GUI text. Entonces, ya saben, GameObject, createOther y GUI text. Pues de hecho creo que no he dicho el propósito del ejercicio, entonces voy a abrir el proyecto ya terminado para que vean cómo es el gameplay y así saber qué es lo que vamos a hacer, porque si no queda como difícil. Ah, no, esto no es. Entonces, pues este es el jueguito terminado, es como el resto de jueguitos que estamos haciendo. Y es evitar que las burbujas lleguen hasta arriba. Y ahí está el número máximo de burbujas que podemos dejar pasar. Entonces ven que ahí estamos pues modificando nuestros sprites en el color y el tamaño en código y creando pues un número determinado cada cierto tiempo. Entonces vamos a
Ahí sí ven pues no sé si alcanzan a ver el cursor porque como no se está viendo el objeto. Después ya les muestro cómo se puede cambiar si alcanzamos. Entonces ven acá, pues tenemos el número de burbujas que vamos reventando y el contador de cuántas pues, hemos dejado pasar. ¿Alguna pregunta? Qué pena pregunto tanto, pero como a veces creo que voy un poco rápido. Una pregunta por acá. ¿Colocado sonido? ¿Cómo? En el ejemplo en donde iban, no sé si has colocado, estaban preguntando cómo es esa parte otra vez. Listo. Entonces, para poner sonido en la música de fondo, por lo menos, necesitamos alguien que escuche el sonido y alguien que lo pues, produzca. Entonces, nuestra cámara, otra vez tiene un componente, audio listener, que va a ser el encargado de escuchar pues, de dónde viene la música y cuál pues, el sonido y cuál sonido se va a reproducir. Entonces, solo puede haber un objeto que tenga este componente, si no les va a salir pues, una advertencia ahí. Ustedes pueden tener varias cámaras, pero solo una va a tener el audio, pues debería tenerlo, si no pues se lo pueden quitar. Entonces seleccionamos nuestro objeto de fondo, el background, y le añadimos un componente acá, de tipo audio y que es un audio source. Entonces este es el componente. Seleccionan Play on Awake y Loop para que se reproduzca cuando comience el juego y para que cuando se acabe de reproducir vuelva a empezar el loop. Y vamos a arrastrar el audio. Ay, se me perdió algo. Vamos a arrastrar el audio, este archivo, el SIJ. Seleccionamos nuestro fondo y lo arrastramos desde el proyecto hasta el audio clip. Y ahí pues ya pues, tenemos el sonido para los que de pronto no lo hayan hecho. Una pregunta. ¿Cómo se le puede aumentar la velocidad de fotogramas por segundo al juego para que se vea más fluido? ¿A 60 cuadros o a 120 o no sé? Eso ya depende un poco del computador. Pero no. Unity siempre va al máximo, que yo sepa, no hay frame rate capping. Eso se le llama frenar la rata, él trata de ir al máximo. Si hay una cosa que se llama sincronización vertical, que trata de sincronizarse con el refresco del monitor, no conozco una forma de forzar los frames a un segundo, él trata de ir al máximo a menos que colocas sincronización vertical. Bueno, entonces ya tenemos el sonido, ahora seguimos con la interfaz gráfica del proyecto. Entonces, tenemos el número de burbujas que hemos atrapado, pues que hemos reventado y el que hemos fallado. Entonces vamos a crear, como ya les dije, GameObject, CreateOther y GUIText. Y no sé por qué no aparece, voy a crear otro. Tengo tiempo. Entonces ven que acá en el juego aparece un textico. Le vamos a poner el número pues el texto base, porque este va a ir cambiando pues en ejecución. Y no sé si recuerden que les había dicho que este objeto, este componente trabaja cuando de forma que la esquina inferior izquierda es 0, 0, la coordenada 0, 0, creo, sí.
Y la superior derecha es 1, 1. Entonces vamos a acomodar esto de 0 a 1, pues nuestra interfaz. Entonces ven que acá tenemos la fuente, de pronto pues todavía no han jugado con los otros ejemplos. Vamos acá en la casilla font del componente, vamos a arrastrar desde nuestra carpeta font. Y ven que ahí pues ya está nuestro texto con un font que definamos, pues que hayamos importado. Entonces pues vamos a llamar este game object score text. Sí. O pues como quieran llamarlo ustedes. Entonces ahora vamos a duplicarlo, control D. Y esto lo llamamos, pues va a ser el de las que fallamos, entonces missed text. Entonces ustedes ven el componente GUI-text nos permite pues, rápidamente alinear de pronto el texto a la esquina superior derecha o inferior izquierda. Entonces como estamos trabajando en las esquinas, voy a tratar de alinearla pues, hacia la derecha. Pero pues no es necesario que lo hagan ya que es... Luego verán el sistema nuevo de interfaces de Unity. Entonces esta va a ser como... las que pues, vamos a... Listo. Entonces para que no se les pierda ningún cambio, grabemos la escena, que creo que todavía no la hemos grabado. Entonces le dan File, Save Scene. Y nos falta creémosla acá porque eso crea unas cosas raras a veces. Una carpeta de escenas. Y grabamos nuestra escena. Pues como queramos. Entonces creo que también teníamos en nuestro ejemplo acá como el puntaje más alto que iba hasta el momento, pues que se perdió. Entonces también pues vamos a duplicar alguno de nuestros textos con control D. Y este va a ser nuestro puntaje mayor. Y vamos a tratar de alinearlo en la mitad. Y pues de modificar su orientación para su justificación y su pues como anclaje. Entonces más o menos estaba así. Listo, es así. Así vamos. Vemos que acá tenemos un botón de Start, que ya es algo un poquito más pues de menús que no hemos pues todavía visto mucho en ningún ejemplo. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de sprites y a seleccionar nuestro sprite, este Start Idle Sprite, y lo vamos a arrastrar pues bien sea a la jerarquía o a la escena. Entonces, una vez en la jerarquía vamos a
a escalarlo un poco. Con control mientras mueven, pueden ir snapeando, no sé el término, se me fue el término en español, pero para moverlo en cantidades pues más enteras de una unidad, creo. Entonces lo colocamos pues donde queramos. Listo. Entonces ahora vamos a pues, metámosle un poquito más a la construcción del escenario. Vamos a meter un sprite que se llama Column Sprite. Lo arrastramos hacia nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque eso es muy paso por paso, entonces. Pues ya saben esto, pues trataré de... Es que acá tenemos un problema. Es que acá tenemos un problema con el sonido y es que se escucha pero lejísimos. ¿Por qué puede ser? ¿Será el Z? Yo también lo escucho lejos. ¿Sí? O sea, el sonido Pues, que le tiene. Sí, el sonido. Entonces, creo que es porque lo importamos como lo importamos como un sonido en 3D. Entonces, pues, acá lo seleccionamos en audio, de pronto para los que lo escuchen también lejos. Y le quitan este chulito que estaba de 3D Sound. Y le dan a aplicar. Explico rápidamente qué es lo que está ocurriendo. Es que Unity soporta sonido 3D. El sonido 3D lo hace en relación donde está la cámara. Y es muy sensible. O sea, si el objeto está en la nada, pues no se escucha. Pues cuando uno le quita esa opción, entonces no, yo no soy un objeto 3D, yo me escucho como si estuviera ahí al lado de la cámara. Pues es muy útil, sobre todo cuando hacen mundos en 3D, porque quieren cosas que se escuchen en ciertos lados y todo, pero pues para una cosa como una canción, pues tal vez no valga la pena. Entonces es cuestión de quitar eso, aplicar, y pues se demora porque como es una canción MP3 larguita, entonces pues toca esperar. Cambia el aspect ratio a la cámara para que sea 16:9, 4:3, etc. Entonces, acá en Game, en el tab Game, abajito sale este menú y ahí podemos poner una resolución que queramos o una proporción pues diferente a la que queramos. Entonces puede ser, digamos así, pero dudo que haya un dispositivo que tenga uno a uno en un reloj inteligente o algo así. Entonces listo. Una vez ya metimos este sprite, la de columna. Así que vamos a tener esto suelto para poder verlo mejor. Si queremos, pues podemos que salga, si no, pues lo pueden poner afuera y usarlo simplemente como pared para que las burbujas no salgan en otras direcciones. Entonces, como no sé si puedan ver, vamos a ver acá en nuestro ejemplo. Cuando le damos play, si ven que las burbujas a los lados chocan contra algo y siguen subiendo. Eso es porque hay un límite para... Si puedes explicar un momentico cómo ordenar los diferentes objetos para que no queden unos superpuestos sobre otros. Listo. Entonces, pues como saben, como es un juego en 2D, tenemos, pues podemos ordenarlos por capas para que
ciertas cosas estén adelante de otras. Entonces, si ven, acá seleccionamos el fondo, está en 0, y si seleccionamos la columna, también creo que está en 0 porque no la hemos cambiado. Entonces, si quieren, por ejemplo, acá el botón está atrás de la columna. Entonces podemos decirle al botón, si vemos acá nuestro componente Sprite Renderer, que es el que representa pues, visualmente nuestro sprite, tiene un orden de la capa. Entonces, si lo ponemos menor al del objeto pues, que queremos adelante, entonces se va a ir atrás, y si no, pues se va a ir adelante. Entonces dejémoslo en 2 para que no ponga problema. Pongámoslo en 1 porque de pronto a algunos de ustedes les aparece detrás del escenario, como están en la misma capa. Listo, entonces ¿se acuerdan que les había dicho que para que un objeto colisione contra otro objeto, o sea, choque contra otro objeto, tiene que tener un componente de física que le diga que este objeto tiene ciertas propiedades, incluyendo como el borde con el que pues, debería chocar. Entonces le añadimos un componente de física 2D, que es un Box Collider 2D. Y ven, si me acerco, si se acercan a su sprite, hay como un borde verde que de pronto pues yo veo mejor que ustedes. Entonces si lo mueven se va a ajustar al contorno de nuestro objeto. Entonces, por ejemplo, si la burbuja llega a tocar este objeto, pero no en el borde del sprite, sino en el borde del collider, pues va a actuar como una pared. Entonces la vamos a ubicar si queremos adentro o afuera. Simplemente lo estoy haciendo para representar visualmente la pared. Podemos tener un objeto vacío, creo que también, y no hay problema. Y lo duplicamos, control D, y lo movemos pues, hacia el otro lado. Listo. Entonces, no sé si por hoy ya. El git text, que si podrías volver a mostrar cómo se agrega un git text, porque algunas personas como que lo agregan y se le pierde y no sabe dónde está. Para agregar uno de nuestros textos, que es que lo vemos acá en la pestaña de Game, de pronto si lo están tratando de ver en la pestaña de la escena, no lo pueden ver porque es pues, representación pues, de la interfaz, pero ya final del juego. Pero para crearlo, entonces van a Game Object, Create Other, GUI Text, y ven que, pues no sé si muy de nuevo no vean que tenemos un texto en la pestaña Game. Entonces, recuerden que la esquina inferior izquierda es la coordenada 0, 0 y la superior derecha es la 1, 1. Entonces, vamos a mover nuestro GUI text en relación a esas coordenadas. Entonces, si lo pongo 0, 1 en X, se va a correr un poquitico en X. Y 0,1 en Y, pues también se va a subir un poquito en Y. ¿Estos textos tienen alguna posibilidad de que se les coloque alguna sombra o algún glow o algún efecto así como gráfico a estos GUI text? A estos GUI text. Shadow o algo así. No recuerdo sinceramente.
que pues generalmente se usa otro, pues hay otras soluciones para interfaces mejores que las que viene Unity, pues hasta el 4.6 que ya trae su nuevo sistema de interfaz. Pero no estoy seguro si tiene la opción de eso, se lo quedo debiendo. Sombras para los textos de Witex. Igual esos GUI text son muy limitados. Los mostramos porque son parte de lo que se hace, pero usualmente lo que hacen las personas es otro tipo de soluciones. Hay una opción que se llama Tree Text, que es un texto en el mundo. 3D. Pero los GUI text son bastante limitados. ¿Cómo Unity sabe de que el fondo queda atrás y los sprites adelante? Es decir, porque podría, por ejemplo, que el fondo tapara todos los sprites. Gracias. Hay una opción, hay una capa, la capa, ¿sí? Cuando selecciono pues el sprite, él tiene una propiedad de una capa, esta capa, pues que va de menor a mayor, menor es atrás de todo y mayor adelante. Entonces pues, sí, entonces lo que yo quiera adelante de todo le pongo una mayor orden y lo que va atrás es un menor orden de las capas. Bueno, creo que por hoy dejamos así porque si no empiezo a ir muy rápido y se pierden. ¿Alguna pregunta hasta este punto en la construcción pues de nuestro escenario? Ya mañana pues le metemos la lógica. ¿Acá alguna pregunta o en algún canal? ¿Funciona el botón Start? Todavía no he hablado del botón Start. Sí. Repaso, ¿cómo se añade un colisionador y modificar el tamaño del colisionador para ver las líneas verdes y eso? Entonces, para agregar un colisionador, seleccionamos el sprite que queramos. Por ejemplo, este botón de Start. Seleccionamos el sprite, le damos añadir componente, acá en la parte de abajo del inspector. Luego le añadimos un componente de tipo de físicas 2D y le añadimos un colisionador, pues dependiendo la forma de nuestro objeto, o estos son otras propiedades como resortes o cosas, pero pues eso ya es más avanzado. Entonces, pues nuestro botón es un rectángulo, vamos a añadir un box collider. Y cuando modificamos acá en el inspector el atributo, pues la propiedad de X o Y en la escala, pues lo podemos ajustar, como ven, acá el bordecito verde. Entonces esto va a ser lo que va a ser afectado por las físicas sí, ¿no? Por las físicas. Y asimismo pueden pues cambiar el centro si quieren que esté arriba o abajo. Ven que quedó más arriba. Pues guarden sus escenas y pues no sé qué más preguntas tengan. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. No alcanzamos a meterle mucha lógica al juego, pero pues espero que ya tengan un poco más pues ya sean más rápidos con el editor y creando objetos y eso pues que también para sus proyectos en device y todo eso que pues requieren también agilidad y eso los ayude. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Sí, cuando acabe esta semana y terminemos esta sección de personas, pues me voy a comprometer porque luego voy a tratar mejor a subir. Cuando construimos estos proyectos más grandes, a hacer un paso por paso para que pues lo puedan retroceder y ver con más calma. Bueno, hasta luego. Gracias.